Vamos a ver qué dice Ondas del Conveima o el Minuto de Dios. Vamos a ver. A la barbería llega Hipólito Moreno, el presidente de la U en Bogotá, el concejal, el amigo de Samuel Moreno, más no del Polo, el próximo alcalde de Bogotá. ¿Será que el doctor Peñalosa le da permiso a Hipólito Moreno de ser alcalde de Bogotá? ¿Qué se necesita para ser alcalde de Bogotá? ¿Se necesitará contratista a bordo o contratista de bolsillo? ¿Cómo se llega a la alcaldía de Bogotá? ¿Cómo hizo para elegir representante a la Cámara a un amigo suyo en Bogotá? Hipólito Moreno, hoy, en la barbería, el candidato del partido de la U a la alcaldía de Bogotá. Ay, María, no, vea. El pueblo, el people, representado en esta media fiera, fuma dentro del agua, vuela enjaulado, más peligroso, dicen por ahí, que un tiroteo de asesor, no le deja enredarse nadie. Eso no le gustará mucho. Hipólito Moreno. O sea que vamos, primero empezamos con Moreno de Caro, luego con Samuel Moreno y ahora con Hipólito Moreno. ¿Qué? ¡Ay! Ay, Barquero, muchas gracias por invitarme. No, de verdad que estaba muy peludo usted y era necesario, obviamente, pues traerlo. Usted le pidió permiso al doctor Samuel Moreno perdón, Samuel Moreno, claro que también, a Enrique Peñalosa para venir aquí. No, en la vida es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí, ¿y qué diferencia hay entre Ay. Esto es una fiera. Usted se tomó una foto, porque vamos al grano, como diría el dermatólogo, el doctor John Gaviria. Usted se tomó una foto con Enrique Peñalosa. Foto memorable. ¿Cómo hizo usted para subir a esas alturas? Sí, pero usted sí averigua, ¿no? ¿Averigua qué? Eso no lo saben más de 2 o 3 personas, le quiero contar. ¿Por qué? No, porque usted me trae a cuento una foto que me tomé un día que cumplí años yo, y coincidencialmente me encontré con el alcalde Enrique Peñalosa, y como a los 2 meses me llegó una notica, y decía, una notica con la fotografía negra, y esa fotico, la fotografía era, por supuesto, era él y yo, y la nota decía, estimado Hipólito, te mando la foto donde está el alcalde de la ciudad y el poder más temido por esta administración. Ah, le conoció. Parecía que estaba apretando muy duro en el consejo. ¿Lo había confiado? Sí, porque el control político hay que hacerlo. Claro. Olvide usted que el primer año de Peñalosa fue duro. Sí. Bueno, y después de exaltar... ¿Y que lo dejaron trabajar el Moreno? No. yo creo que él hizo un buen trabajo y nosotros trabajamos también con seriedad en la ciudad. Usted ya distinguido por ser un hombre que viene de las bases populares y que ha logrado llegar donde ha llegado por su esfuerzo. Usted, según entiendo, es de la escuela de Jaime Castro. Bueno, realmente yo llegué a esta ciudad hace como unos 30 años, Barquero, desplazados como tantos, por la pobreza, desplazados por las oportunidades, y esta ciudad es una ciudad maravillosa. Yo me fui a los barrios a hablar con la gente, me fui a convocar mucha gente y he logrado desde alcalde local, San Cristóbal Sur hace como unos 22 años. Sí. Y yo fui alcalde local de San Cristóbal Sur hace 22 años. Usted conoce mucho de Manzanilla, usted es una vieja. ¡Uy! El moratón verde, óigame. Ya sé por qué le tiene tanto miedo a Enrique Peñalosa. Amigo, le tumbó la primera funcionaria. Y una buena... ¡Me la cogí! Y por ahí anda rondando todavía la señora. ¿Sí? Sí, es un escándalo muy grande con el tema de las calcomanías para el programa de Pico y Placa. ¿Pico y placa o pico y pala? Porque hay pico y placa y pico y pala. Y hay unos funcionarios que son acosadorcitos que dicen pico y pala, calma. Oiga, pero ¿usted sabía que las primeras calcomanías del programa Pico y Placa las entraron de contrabando a este país? Sí. Entraron de contrabando y yo denuncié eso. Las mandaron a hacer a México porque aquí seguramente no encontraron quien las hiciera
y para poder cumplir con el plazo les tocó entrar 100.000 de contrabando. Y se las hicieron. Y pues alguien las entró, Yo uno qué sé, funcionario. A mí me contaron. Pues no me habían hecho idea. Bueno, aquí hay vainas que tienen que ver de Avalúos, plan de ordenamiento territorial. ¿Usted cree que el alcalde de Bogotá se le dio el plan de ordenamiento territorial? Yo creo que tiene muchas dificultades de comunicación con los ciudadanos, muchísimas, creo que. Samuel. Sí, yo creo que tiene muchos Pero problemas. el hijo de la capitana. Tiene muchos problemas de comunicación con la ciudad. Y yo creo que la gente no entiende lo que él ha querido hacer. Y eso, por supuesto, le tiene el aspecto negativo que hoy va en la ciudad. Mucha gente cree que él se concentró solo en el metro y que lo demás lo abandonó. Y por eso creo que... Oye, amigo, con este alcalde ni un centímetro siquiera, ni un centímetro, metro, las vas, güey. Y eso que el presidente Uribe le ayudó mucho. Sí, bueno. El presidente le ayudó mucho. Son palabras mayores ya, ¿no? El presidente Uribe le apagaba todos los incendios de seguridad en la ciudad. Sí, Le arregló todos los problemas de los paros de transporte en la ciudad. sí, Le dio la plata para construir la tercera fase de Transmilenio. sí. Y ha estado comprometido en el tema del metro el presidente Uribe. O sea, muy comprometido el presidente Uribe. Y sin decir las 600.000 cupos del SENA en la capital de la República. Sin incluir todas las transferencias que hizo el presidente Uribe en 8 años para la salud y para la educación de los bogotanos. Pero Bogotá tuvo presidente. Bogotá tuvo presidente. Bogotá tuvo presidente. Oye, ¿qué? Le cuento que es un reconocimiento que yo no había escuchado en nadie. Sí, porque todo el mundo habla del país, de la seguridad democrática, de que usted puede ir a Melgar, a Villavicencio, a la costa. Pero la gente no recuerda lo que el presidente hizo por la capital de la República. Y si usted se da cuenta, Barqueros, donde más quieren al presidente Uribe es en los sectores populares. Una pregunta que le quiero hacer. ¿Por qué la mayoría de tipos que se han metido para la alcaldía, para ser metidos en alcaldes, quieren ser presidentes? Creo que ese es un gran defecto. ¿Sí? Sí, porque no se concentran en el plan de la ciudad, Sí. no se concentran a construir ciudad y hacerle seguimiento. Sí. Lo que se concentran es cómo logran mejorar su imagen para ser candidatos. Mire usted, en las últimas elecciones presidenciales, Barquero, los 3 ex candidatos aspirando a ser presidentes de la República. Y yo creo que eso, Se le pone el chiripa si para Samuel está en las mismas, pues peor va a terminar. ¿Qué Samuel? Bueno, pero él estará pensando en eso. Por eso el próximo alcalde de Bogotá no puede esperar a aspirar a ser presidente de la República para que pueda ser buen alcalde. Con anuida y todo ahí, ¿qué? No, yo creo que hay muchas cositas que tienen que corregir de manera fundamental y grave. Yo creo que aquí hay mucha gente seria y yo creo que muchos contratistas están pagando las consecuencias de los malos. Porque en Colombia hay buenos contratistas. Sí, bueno, como dice, Gente buena que ha hecho buenas obras por la ciudad y por el país, por supuesto. el Fercho Durango, más conocido como un concejal que está ahora en la telenovela, oficiando de cura, fue el primero que habló de las baldosas, ¿cierto? ¿O no? De las losas de De las losas de Peñalosa. Sí, y fue Lucho Garzón. Yo no sabía, Barquero, que la información se la pasaron yo a Bruno. Se la Sí. pasaron. Lucho Garzón, que entraba a la alcaldía, Lucho. y el contralor de la ciudad en el momento que era del Polo Democrático. Ellos fueron los que datearon. Y ahora, Lucho termina de aliado con Peñalosa. Un contralor de Bogotá que estuvo para en Miami. Yo no sé porque yo no lo conocí. ¿No cogió? No, yo no lo conocí. ¿Cómo llamaba ese? El que tenía apartamento en Miami. Sí. Uy, hay muchos que tienen apartamento en Miami. Sí, que hay unos, aquí que hay que salen cauchas, no salen para pelgar ni nada, porque no hay forma de llegar a pelgar ni a ninguna parte, no hay forma de ir al Tocarepa, ni hay forma de ir bueno, ahora le digo más, porque ya dice que cogen avionetica y no, vamos a Miami, y ya tiene apartamento en Miami. La finca en Miami. ¿Cómo le parece? Y eso es tan bueno, ¿por qué? ¿Y así hacen los negocios o qué? No tengo ni idea. No sé ni idea. No tengo ni idea. Quiero decirle que no conozco Miami. ¿No conoce Miami? No conozco. Es que es bueno conversar con usted porque usted es un hombre elemental en sus cosas, las dice como son. Así es. Usted no maquilla las vainas. No, porque así hablan el 99% de los colombianos y colombianas. Tanto adorno para decirse las cosas. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cierto? Bueno, ¿qué recuerdos tiene usted de Peñalosa? Bueno, yo creo que Peñalosa hizo, digamos, sentó unas bases muy importantes en manera de espacio público, Sí. en el tema de educación, Sí. pero yo creo que le faltó hacerle seguimiento a todo ese proceso de continuación. Y de pronto la vanidad, y la vanidad los engrandece mucho, y dejan de ser humildes y sencillos, y parece ser que ya en la vida no necesitan a nadie, y el que renuncia a nadie, y quiere decir que no necesita ni a Dios,
pues termina como están ellos. Es que Peñalosa ha perdido 2 elecciones. ¿Y sabe por qué las ha perdido? Porque siempre se ha opuesto al progreso de la ciudad. Por ejemplo, se ha opuesto a la construcción del metro y lo derrotaron 2 veces. Y esos mismos 3 exalcaldes se pusieron a la construcción del metro en la ciudad y los derrotaron. En cambio, Samuel se dio la pela por el metro y mire usted el presidente Santos de frente con el metro de la ciudad y mire el respaldo popular tan bárbaro. Caiga Peñalosa le va a hablar por radio. ¿Así? Si ya le va a contestar. Hola, Vicino, ¿cómo te va? Mira, pero es que tú eres tolimense o tolimenso. Por el Tolima no hay metro, ni centímetro. Y lo piensas traer para Bogotá. Yo creo que los europeos son tontos y brutos, Sí. porque si hubieran escuchado la voz de Peñalosa no hubieran hecho metro en París, ni en Londres, ni en el Japón, ni en Nueva York. Porque esos tipos no escucharon a Peñalosa. Porque tienen que escucharlo, acabar con los metros y hacer más Transmilenios ahí. ¿No crees? Acabar con los metros y hacer más Transmilenios. Porque es que se vuelve una obsesión de Peñalosa oponerse a la construcción del metro en la ciudad. Pero que las demandas, que es la que establecen el tipo de transporte en la ciudad, está claramente señalado que se requiere el sistema metro como la columna vertebral de transporte en la ciudad. Es que la columna vertebral del transporte en ninguna parte del mundo son los Transmilenios, son los metros. Hay un concejal que usted dice que se reintegre, ¿cómo es? ¿Que se qué? ¿A usted está hablando de Sanguino? Sí, que se Mi buen qué. amigo, el doctor Antonio. ¿Que se qué? ¿Que se qué? Que se desmovilice. Que se movilice. ¡Ay, qué varillazo! Es que anda muy alborotado por esta época. ¿Sí? Sí, anda muy alborotado. ¿Para qué le dio? No sé por qué, no sé qué le está... Hay una esperanza que dice, porque eso lo dijo Ricardo Ruiz. Tiene que movilizar otra vez el doctor Sanguino. Se tiene que movilizar. Sí, Está muy inquieto. sí. Está muy inquieto. ¿Y por qué? No, Cuénteme, que yo no he pensado en nadie. No, pues... Yo soy una tumba con pareja. Oiga, invítelo. Invítelo usted y le pregunta por qué no se ha desmovilizado. Sí, claro. Eso se lo dijeron ya en el consejo, ¿no? Yo solo dije que se desmovilizaba, porque anda muy agresivo. Sí. ¿Me dijo quién? No, porque es que es de pensamiento único. Entonces, ¿Sí? Peñalosa, es fundamentalista. Peñalosa y Lucho lo mandan a ser mandados al consejo. ¿Cómo? O sea que el escándalo de compradores por cuenta de Peñalosa y Lucho. No, yo no sé, pero lo mandan a hacer, Julio Gómez, ¿o de qué? lo mandan a hacer mandaditos cada rato por ahí. ¿Sí? Óigame. Lo mandan a hacer mandaditos. De cosas Sanguino. Sanguino sí, por aquí una vez. ¿Y qué tal es? Es un buen tipo. ¿Sí? Es un gran señor. Muy activo. Muy activo. ¿En qué? En todo lo que hace, en todo lo que dice. ¿Y por qué está tan bravo? Oye, la ciudad de... Es que hay un cuento muy jodido. Según Sanguino, aquí no hay contralor. Sí. ¿Por qué dice Sanguino eso? Lo que yo no sé si se le olvidó que en el anterior periodo tampoco hubo. Mantuvieron bien. No, mire, yo lo que creo es que aquí están tratando de defender la gestión de los anteriores alcaldes. Ah, Le va a quedar muy difícil porque solo se habla de corrupción del periodo de Samuel Moreno. Y